En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica. Carta del señor Ministro de Hacienda, a través de la cual agradece la invitación de la Comisión y excusa su participación debido a compromisos impostergables adquiridos con anterioridad. En su reemplazo comunica que asistirá la señora Javiera Martínez, directora de Presupuesto. Oficio de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, por medio de la cual envía respuesta a oficio de la Comisión sobre demandas expuestas de la Coordinadora de Conductores de Transporte Público de Chile en cuanto al proyecto boletín número 12.256-13, que busca modificaciones en la Ley de Tránsitos como en el Código del Trabajo respecto a la protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa. Oficio del Jefe de Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, a través de la cual remite informe con el número de familias y causantes receptores del aporte mensual compensatorio del aumento del valor de la canasta básica de alimentos establecido en el título tercero de la Ley número 21.456 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Y por último, señor presidente, una nota del señor Alejandro Alicera, ingeniero agrónomo del Sindicato Nacional Prodesal PDTI, mediante la cual envía sentencia de la Corte Suprema, causa rol número 122.347-2022, para conocimiento de la Comisión. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Muy bien, vamos a la orden del día. El objeto de esta sesión es que en el marco del estudio del proyecto de ley originado un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que comillas crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica, correspondiente al boletín 515-480-13. En ese marco, esta es una de las 3 sesiones especiales que le pedimos al Ejecutivo que nos hiciera exposiciones específicas, en este caso, para considerar particularmente la sostenibilidad del Fondo Integrado de Pensiones. En ese sentido, le damos la bienvenida a la señora Ministra del Trabajo, señora Janet Jara, al señor Subsecretario de Previsión Social, al señor Cristian Larraín, y a la señora Directora de Presupuesto, señora Javiera Martínez, y al señor Leonardo González, también de la DIPRES. Entonces, le damos la bienvenida. ¿Quiere darle la bienvenida también? Siempre. Ok, muy bien. De hecho, debo ser por su intermedio la ministra que mejor lo ha hecho en este gobierno, para ser bien franco. Muy bien. Presidente, por su intermedio creo que se saltó los puntos varios. No hay varios en las mañanas, eso es lo que acordamos. Ah, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Sí, sí. Ya. Entonces el punto varios lo guardo para la tarde. Ya. Lo vemos la tarde. Es que el presidente le gusta sesionar tantas veces que ya no sé si es mañana, tarde, lunes, miércoles. Pero bueno, no se preocupe. esperemos. Así que aprovechar de saludar a todos los presentes por su Pero intermedio, quedan presidente. registradas sus felicitaciones a la ministra. En este momento se están publicando Muchas todas las redes gracias, sociales. no hay problema. Muy bien. Bien. Muy bien. Ese que es de quórum no nos afecta a nosotros. Ok. Muy bien. Sí, no, pero nosotros estamos cumpliendo. Muy bien, vamos entonces, le damos la palabra al Ejecutivo para que haga la exposición, recordarle a las personas que nos están viendo a través del canal de la Cámara, que son 3 sesiones especiales que le hemos pedido al Ejecutivo. Esta es la segunda, la primera fue sobre separación de la industria, esta es la segunda sobre sostenibilidad y la próxima semana va a ser sobre tasas de reemplazo. Así que adelante, señora ministra. Buenos días, presidente. Por su intermedio, saludar a la diputada y los diputados presentes y señalar que hoy día venimos a dar cumplimiento a la agenda que esta comisión nos propuso a fin de poder llegar dentro de este mes, ojalá, a una votación en general del proyecto de reforma a las pensiones. Sabemos que es muy importante la materia que se va a tratar hoy día porque precisamente tiene que ver con uno de los objetivos sustantivos del proyecto de reforma a las pensiones y que es asegurar que los beneficios que se paguen en el presente se aseguren y garanticen también para los futuros pensionados.
Así que en esta oportunidad va a exponer los antecedentes del modelo utilizado, así como también de los supuestos en los cuales se sustenta la solidez técnica del informe que se acompaña junto con el proyecto de ley, el informe financiero, el informe de impacto regulatorio que ya han sido presentados, así como también el de sustentabilidad del Fondo de Cesantía Solidario con motivo de la aplicación del seguro de lagunas que viene contenido en el proyecto de ley. Va por su intermedio, Presidenta, a exponer la directora de la IPRES, ya que, como usted ha señalado, el ministro de Hacienda tuvo que presentar una excusa también por razones ligadas a este propio Congreso Nacional. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, ministra. Le damos la palabra entonces a la señora directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los miembros presentes. Tenemos una presentación. No sé, ¿eso es lo más grande que se puede ver? O porque igual tiene hartos gráficos y fórmulas. Sí, ahí están como los... Así se ve en pantalla completa. Así. Entonces, ya. O sea, cuando salgan quizás gráficos y fórmulas vamos a tener que hacer zoom. Ya. Bueno, tal como dijo la ministra, hoy día vamos a revisar el Fondo Integrado de Pensiones y en particular la sustentabilidad de este fondo. Entonces, la agenda para esta sesión, que es la lámina siguiente. Primero tenemos una exposición sobre los antecedentes, luego la modelación del Fondo Integrado de Pensiones y finalmente la sustentabilidad. Entonces lo primero que revisamos son los antecedentes y cómo habla con otros informes, luego cómo se modela este fondo y lo tercero es cuál es la sustentabilidad o las medidas de sustentabilidad que tiene el fondo asociado al 6%. En la siguiente diapositiva observamos lo que ya también dijo la ministra, que son los distintos informes elaborados para este proyecto de ley, el informe financiero que ustedes ya conocen, el de sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones, que también es elaborado por la Dirección de Presupuestos, el de sustentabilidad del Fondo Integrado de Pensiones, que es el que vamos a revisar hoy día, que también el informe en detalle también será despachado a la comisión para el análisis más en detalle de cada uno de los temas que vamos a ver hoy día, el informe de impacto regulatorio, que ya también tengo entendido que lo conocen, el informe de sustentabilidad del Fondo de Cesantía Solidario a causa de las modificaciones que produce el proyecto. En particular, el informe que vamos a revisar hoy día, primero detalla el modelo para la proyección del sistema de pensiones. Esto significa de las trayectorias que van a tener las personas dentro del sistema para cada individuo. Luego, un modelamiento para el Fondo Integrado de Pensiones y los beneficios entregados por este fondo. Y luego, la evaluación de la sustentabilidad y, por supuesto, que en la conversación están los supuestos y datos que dan origen a cada uno de los modelos. En la siguiente lámina, esto es uno de los insumos que tiene el modelamiento del Fondo Integrado de Pensiones y tiene que ver con lo que les comentaba, la proyección a nivel individual que se hace de cada una de las personas y de su comportamiento previsional. En este caso, para que ustedes consideren que todo lo que van a ver luego, considera que para cada tiempo T hay un individuo que pertenece a una generación G que tiene probabilidades asociadas a cotizar, a no cotizar,
a fallecer o a sobrevivir en cada periodo de tiempo, a permanecer dentro del sistema o salir del sistema, a caer en una situación de invalidez, no invalidez, o si se retira, se jubila o se pensiona o no, si contrae o no matrimonio, si que genera pensión de sobrevivencia. Es decir, en cada uno de los periodos, cada persona tiene ciertas probabilidades asociadas a esto, y lo que va formando por cada generación distintos grupos de personas. Y también el modelo considera que cada individuo tiene posibilidades de salir a un grupo diferente, es decir, de cambiar de estado en cada uno de los periodos de tiempo. Este tipo de simulaciones pertenece a la familia de modelos dinámicos con microsimulaciones basadas en cadenas de Markov con decremento múltiple. ¿Qué significa eso? Las cadenas de Markov son utilizadas para modelar situaciones o modelos estocásticos que van dando probabilidades de ocurrencia en cada uno de los tiempos. Y además también este subtítulo que tiene de decremento múltiple también va marcando las salidas de los distintos grupos que yo les decía recién de estos individuos. Cabe mencionar que este modelamiento en realidad es el modelo que se ha utilizado también en el análisis de los proyectos de ley anteriores previsionales. Existe como una capacidad instalada dentro del Estado, en particular en la Dirección de Presupuestos, que realiza este mismo análisis para los distintos proyectos de ley que existen. Entonces, por lo menos en este como nivel y en la mayoría del informe que viene a continuación, no hay mayor innovación con respecto a los análisis que se han hecho en otras ocasiones. No sé si se alcanza a ver, pero ya tienen la tienen. Porque ahora vamos a empezar con el modelamiento propiamente tal, entonces. Entonces ya el modelo del Fondo Integrado de Pensiones recibe entonces estas trayectorias y estos comportamientos previsionales de las personas. Y con eso lo que va generando cada una de las personas son ingresos del sistema y egresos del sistema, para entenderlo de manera como muy simplificada. Y al final, es decir, que el Fondo Integrado de Pensiones y la estructura del fondo se va definiendo en función de estos ingresos y egresos. Entonces, siempre para poder ir evaluando la sustentabilidad del fondo, tenemos que ir viendo cómo se van comportando los ingresos y los egresos en los distintos periodos de tiempo. ¿Cómo se establece la lógica entre los ingresos y los egresos? A través de la ecuación del flujo del fondo, que es lo que está a continuación. Tenemos que, se ve compleja, pero es menos compleja de lo que se ve la fórmula. Lo que nos dice la fórmula es que para cada periodo de tiempo T más 1, el fondo, o sea, el FIP, va a ser igual a la sumatoria de ese símbolo como una E griega, es el símbolo de la sumatoria, de los ingresos de cada uno de los individuos en cada uno de los tiempos, menos el pago que tiene el sistema de cada uno de los individuos en cada uno de los tiempos, más la rentabilidad que va generando el fondo en cada uno de los tiempos, más el préstamo que está en la norma del proyecto de ley en el artículo 18 transitorio. Es que el préstamo, ahí voy a ver el préstamo. Ahí les voy a mostrar cómo, porque vamos a entrar en cada uno de estos espacios. Entonces, este es como el flujo del fondo. Y luego, en la siguiente lámina, en la expresión más matemática de lo que revisamos recién, observamos que dentro de la sumatoria
donde estaba los ingresos menos el pago de pensiones, que son los ingresos sumados de cada uno de los individuos en cada uno de los periodos de tiempo, son sus cotizaciones del 6% del empleador, más, eso es lo que se ve ahí como una C, cotizaciones, más, ¿si podemos apretar la siguiente lámina? La siguiente. Más las cotizaciones con cargo al fondo del seguro de cesantía, por eso tiene una L de laguna. Ese es un beneficio que vamos a explicar a continuación. Entonces, tenemos las cotizaciones de cada una de las personas, en un T definido, más en el caso que esta persona esté en situación de cesantía, lo que permite el beneficio, menos, que es la lámina a continuación, el pago de pensiones, si es que corresponde para cada uno de los individuos en cada periodo de tiempo. Esa es la primera suma del flujo. Luego tenemos el siguiente componente, que les había comentado que es la rentabilidad efectiva del fondo, o sea, es el valor del fondo en el periodo anterior de tiempo multiplicado por la rentabilidad que tuvo el periodo anterior de tiempo. Y finalmente está lo del préstamo. Y el préstamo tiene distintos valores, esa letra tiene distintos valores en el tiempo, en el sentido de que, si vamos a la siguiente lámina, en el tiempo, cuando el tiempo es el tiempo cero y no se cansa, pero es el T0, el valor del préstamo es el valor del préstamo que está en el proyecto de ley. Luego, en el momento que se devuelve este préstamo, que para efectos de esta simulación ocurre en un momento K, y en todo lo que vamos a ver a continuación en el año 20, en la devuelta de este préstamo es el préstamo con los intereses asociados. Por eso, en el fondo, vemos que es el préstamo por 1 más y 0 elevado a K, que son los intereses asociados por todos esos años. Y en el resto de los años, el valor de ese préstamo es 0. Entonces, ahí está también la consulta de la diputada sobre, claro, efectivamente tenemos un periodo donde en el flujo se considera la entrada del préstamo y después tenemos, a medida que pasa el tiempo, la salida de ese préstamo. Esta fórmula, como nos quisimos ir explicándola parte por parte, porque es fundamental para entender la lógica de cómo va funcionando el Fondo Integrado de Pensiones, y todo lo que después sigue está como anclado en esta lógica. El FIP-T, el FIP-D o el FIP-P. El FIP-T esa es la rentabilidad efectiva, o sea, entonces al final el fondo en el año, por ejemplo, 2030 va a ser considerar el fondo lo que había el 2029 por la rentabilidad efectiva. Y luego en la siguiente lámina están también los parámetros que vienen acompañados del proyecto de ley, y porque al final esta fórmula que vimos recién también tiene variables, o sea, tiene supuestos de cómo van entrando las distintas cotizaciones. Entonces, cuando veíamos los ingresos del fondo en el T, con la letra C, las cotizaciones van a ir teniendo distinto peso a medida que también vaya aumentando la tasa de cotización, y también las modificaciones al tope imponible entre el año 2024 y el 2029. Entonces, ahora, como vimos, tenemos una parte de los ingresos del fondo y una parte importante son el pago de pensiones del fondo, y ahora en la siguiente lámina lo que vamos a ver con más detalle es entender bien ese P y la fórmula o el pago de beneficios que hay que finalmente marcan los egresos del fondo. Entonces, en la siguiente vamos a partir con el primero, que es la pensión social 100% y el beneficio intrageneracional, que, bueno, como probablemente han revisado en otros momentos de la tramitación, es el beneficio principal de largo
plazo de la reforma, el ahorro que se va generando, que se determina de manera similar al actual beneficio de renta vitalicia, pero con algunas diferencias que es importante señalar. Primero, que la acumulación del saldo, o sea, lo que se van ahorrando las personas, considera la tasa, considera una tasa colectiva asociada. Después, que al momento del retiro no discrimina por género. Como un tercer punto, que también cubre el riesgo de volatilidad del salario en la etapa activa con el beneficio intrageneracional. Entonces, de manera muy resumida, este beneficio es similar a la renta vitalicia, pero asegura o tiene estas características que en particular. ¿Cómo funciona este beneficio? En la siguiente lámina se observa que se registra mes a mes la cotización del afiliado en su cuenta, donde el 70% de lo cotizado ingresa directamente a su cuenta y el 30% se calcula con respecto al promedio total de cotizantes del mismo periodo. Luego, como les decía, el saldo cotizado crecerá en el tiempo según la tasa colectiva determinada por el IPA, en términos reales. Es decir, el saldo que va entrando a esa cuenta se va reajustando según esta tasa. Luego, esta cuenta va generando beneficios de vejez, invalidez y sobrevivencia en la misma oportunidad en que se generan los beneficios actuales como una anualidad simple según su saldo, edad y grupo familiar. Y también este beneficio es calculado de tal manera que no exista discriminación por género, producto de diferencia en las expectativas de vida. Entonces, este saldo acumulado, finalmente lo que se hace es dividir por 12, o sea, en el pago del beneficio se divide por 12, ajustado por la anualidad correspondiente a su grupo. Ese es el primer beneficio, que es el principal beneficio que vamos después, cuando miremos el gráfico, que tiene de largo plazo de la reforma. Pero como se ha explicado, la reforma también considera un beneficio de garantía del beneficio intergeneracional, que explica también y que tiene sobre todo mayor peso al inicio de la implementación del proyecto de ley, o sea, de la ley. Esta garantía es una garantía complementaria al resultado entregado por la pensión del 6% que revisamos recién. Se entrega a los 65 años y corresponde a la garantía de recibir como mínimo 0,1 UF por año cotizado. También tiene un límite con respecto, o sea, ese 0,1 UF se multiplica por los años cotizados con un máximo de 30 años cotizados. Y es un beneficio que tiene más bien una tendencia transitoria porque permite entregar a los pensionados actuales y futuros un beneficio intergeneracional. Entonces, esto es súper importante porque finalmente el 1 y el 2, los dos beneficios que estamos revisando ahora, son complementarios entre sí y permiten una mejora de entrega de beneficios tanto a los actuales pensionados como en el futuro. Entonces son beneficios que van hablando entre sí todo el tiempo. El tercer beneficio del proyecto asociado al 6% de pensiones son un beneficio para las lagunas previsionales para hombres y mujeres. Como vimos, el sistema va a estar recibiendo por una parte la cotización asociada a esto y por otra parte va a estar pagando beneficios cuando la persona caiga en asociados a haber acumulado en periodos de cesantía. Entonces, el seguro de cesantía actualmente paga la cotización correspondiente a las prestaciones entregadas con cargo al Fondo de Seguro Solidario. Y lo que hace el proyecto es considerar extender este beneficio a las personas cuyas prestaciones sean pagadas con cargo a su cuenta individual de cesantía. ¿No? Ah, ya. Entonces, por una parte, vamos a
parte de la pensión final que va a recibir el individuo tiene considerado también el ahorro que se produce debido al pago de estas cotizaciones con cargo al seguro de cesantía durante sus lagunas previsionales. Luego tenemos dos beneficios siguientes. Entonces, como para que se vaya entendiendo la lógica de esto, tenemos los dos primeros beneficios complementarios entre sí que apoyan al sistema y por ende el pago de beneficios a los afiliados de manera importante. Luego tenemos un complemento en el caso, o más que un complemento, un beneficio asociado a haber seguido ahorrando en periodos de cesantía. Y por último tenemos complementos para situaciones más particulares que nos interesa relevar en el proyecto de ley. Primero, el complemento de maternidad, donde los complementos de maternidad se calculan como beneficio de contribución definida. Luego, ¿y cómo se calculan? Corresponde a 24 cotizaciones por el ingreso imponible mediano respectivo de cada del mes de nacimiento asociado. El registro se determina al momento del nacimiento del hijo para las personas afiliadas a este sistema, y esto también es importante, renta según la tasa colectiva. Se entrega a los 65 años y se extingue al fallecimiento del titular. O sea, son beneficios específicos asociados a momentos específicos de la vida donde se cuida que no caer en una situación de detrimento por haber estado en esos momentos específicos de la vida. Y luego el complemento por cuidados a terceros, que es la lámina que sigue, va en la misma lógica. Se trata de un beneficio de contribución definida, corresponde a una cotización por el egreso imponible mediano por cada mes que nos entrega remuneración producto de estar al cuidado de un tercero, y se registra hasta un máximo de 24 cotizaciones por persona cuidada. La persona cuidada debe tener una condición de dependencia severa o moderada, también renta según la tasa colectiva, y se entrega a los 65 años y se extingue al fallecimiento del titular. Y finalmente viene beneficio asociado a la tabla de diferencia de expectativas de vida, donde este beneficio lo que hace es compensar la diferencia en pensión de la mujer producto de tener una expectativa de vida mayor a la del hombre. Se calcula sobre el resultado de la pensión autofinanciada, calculado en la cuenta individual de la mujer, tanto en AFP o en el nuevo régimen del 10,5, y hasta un máximo de 15 UFs. Se calcula el monto necesario para que la pensión de la mujer sea igual a la del hombre, y se entrega un beneficio en relación a la edad de retiro, alcanzando el 100% del beneficio si la persona se pensiona a los 65. Para las actuales pensionadas se considera la edad de entrada en vigencia de este proyecto de ley. En la siguiente lámina tenemos cómo funciona este beneficio en la práctica, que finalmente hace se calcula entre el mínimo entre las 15 UF o la PAFE ajustada a lo según el ratio entre mujer y hombre. Entonces ahí, y eso da distintos bonos compensatorios dependiendo de la edad de pensión. Eso es con respecto a los beneficios, y que también en el informe están explicados cada uno de ellos con también las fórmulas correspondientes. Y ahora vamos a ver el análisis de sustentabilidad. O sea, lo que hicimos primeramente, como para no perdernos en la presentación. Primero vimos o les contamos cómo se va modelando la vía, como la trayectoria previsional que tienen las personas. Eso sirve de insumo para el flujo de egresos, o sea, de ingresos y ingresos que les presentamos a continuación.
ese flujo de ingresos responde también a la lógica de beneficios que hemos ido pensando que se ajustan a la sustentabilidad del fondo. Y lo que falta ahora entonces es preguntarnos cómo uno evalúa la sustentabilidad del fondo o por qué este fondo es sustentable. Entonces, acá en la sustentabilidad tenemos el ingreso y egreso y luego la tasa esperada del fondo y los criterios que, como les comentaba, de sustentabilidad del fondo. Entonces, si recuerdan, teníamos el flujo de ingresos y egresos, que ya lo explicamos. Y esto, ¿cuál es como la traducción gráfica de este flujo? La vemos en la siguiente lámina. Y acá yo creo que si uno tuviera que elegir una lámina de toda la presentación, que es la más importante, yo creo que es esta. Porque acá, por un lado, observamos del 2024, sería ideal, pensé que no tenía. El láser. Ahí está. Sí. Bueno, yo entiendo que ustedes también ya conocen esta lámina, la había explicado antes el subsecretario. Entonces, lo que tenemos desde 2024 al 2100 es el proceso de, son los distintos pagos de beneficios y cuánto beneficio asociado o cuánto de la pensión finalmente asociado a los distintos beneficios. Es la suma al final de todo esto, ahí está, de la fórmula anterior. Entonces tenemos que entre el 2024, se me pierde el 2024 y aproximadamente el 2090 se observa el pago del beneficio asociado a la garantía. Luego tiene una parte importante de la pensión y luego va adquiriendo el beneficio que, como les comentaba, es mayor en el largo plazo, que es el intrageneracional. Y además tenemos durante los distintos años los que son asociados a los cuidados, a maternidad, expectativas de vida. En la línea punteada observamos los ingresos, que son parte, si uno vuelve a la fórmula, si podemos ver la lámina anterior, es esta parte de la ecuación, o sea, las barritas son esta parte de la ecuación, los ingresos serían esta parte de la ecuación, en la línea punteada negra. Si volvemos a y luego, pero estos no son los ingresos totales del sistema, como vemos en la fórmula. Los ingresos totales del sistema son los que consideran la rentabilidad del fondo. Entonces, sí, sí, o sea, porque lo fuimos explicando componente por componente, pero lo voy a explicar de nuevo. Empecé por ahí. Pero puedo, es que esta fórmula es súper importante, si lo podemos explicar de nuevo. Efectivamente, esta fórmula muestra cuál es el flujo del fondo para cada uno de los años, T más 1. Entonces, para cada uno de los años vamos a tener, que cada uno de los años es lo que vemos en el gráfico siguiente, pero volvamos para mostrar la fórmula, que son la suma de las cotizaciones de cada individuo en el T más 1, la suma de del cargo del beneficio de cargo al fondo de cesantía, la cotización, perdón, de cada una de las personas en cada uno de los tiempos, después el pago de pensiones en cada uno de los años para cada una de las personas, y luego tiene la rentabilidad del fondo,
y después lo que se considera como el préstamo inicial. Entonces, y observamos en el siguiente gráfico, ahora sí que sí podemos pasar al siguiente gráfico. Tenemos los ingresos con la rentabilidad que tiene el fondo. Entonces, lo que es súper importante es discutir entonces sobre o revisar cómo es esta rentabilidad que va construyendo el fondo y que está como propuesta en el proyecto de ley. Entonces, en la siguiente lámina están las consideraciones sobre la tasa esperada del fondo. La tasa necesaria es el resultado, obviamente, de la composición de los ingresos y egresos del fondo, y lo que propone el proyecto de ley es la generación de un endowment. ¿Por qué la tasa esperada depende de la inversión de los ingresos? ¿Y cuál es lo que nos dice la literatura o la evidencia comparada? Que es la mejor manera de maximizar esa tasa esperada es justamente el modelo a través de endowment. ¿Por qué? Porque permite una mejor rentabilidad en el largo plazo. Como ustedes saben, nosotros tenemos que construir este sistema pensando en un horizonte de 75 o de 100 años. Entonces, lo que la literatura dice es justamente que la generación de un endowment en los tiempos tempranos del fondo es lo que genera también la sustentabilidad, la mejor manera de tener la mejor rentabilidad a largo plazo. ¿Cómo funciona este endowment? Tiene 3 etapas. Una primera etapa para llegar a un capital crítico del endowment de 8.000 millones de dólares. En este periodo de la rentabilidad asociada a esto es 1,5%, es decir, una rentabilidad se espera una rentabilidad relativamente baja. O los supuestos están construidos como de una manera bastante conservadora. Y luego empieza una etapa de maduración, y antes de esa etapa de maduración, antes de llegar a su maduración total, se supone una rentabilidad del 0,8%, más o menos por 8 años en promedio. ¿Qué pasa en esta estructura? Que luego, cuando cumple esa etapa de maduración, la rentabilidad del endowment puede alcanzar entre 400 y 500 puntos base sobre el activo libre de riesgo, que estos son como 4%, 5%. Aquí también es importante que en todos los modelos, y para poder ir configurando los distintos beneficios, nosotros también supusimos que nunca le podemos exigir a este fondo que tenga una rentabilidad de mayor a 4,5%. O sea, nunca podemos hacer depender la sustentabilidad del fondo de una rentabilidad mayor al 4,5%. Si tiene más, bienvenida sea, pero en el fondo nuestros cálculos siempre están considerando que no sea exigible en ninguna parte, en ningún año, esa rentabilidad del 4,5%. Aunque el fondo tal como está construido, puede llegar a esa rentabilidad. Siempre al 2. Luego, en la siguiente lámina, y ya en la discusión más de la sustentabilidad del sistema, uno podría hacer el criterio de sustentabilidad más básico, por decirlo de alguna manera, que el valor esperado de los ingresos siempre sea mayor al valor esperado de los egresos. Si nosotros hiciéramos eso, entonces la rentabilidad del fondo para que esto fuese sustentable sería más bien de un 2,6%. O sea, la línea roja que ustedes ven en el gráfico anterior tendría que ser el resultado de una rentabilidad del 2,6%. Pero esa definición de sustentabilidad nos parece que no es suficiente. Entonces el modelo se autoimpone un criterio de sustentabilidad que es más exigente. ¿Y cuál es ese criterio? ¿Y por qué? Porque sabemos que también las mayores presiones también van a estar en el largo plazo, tal como se ve en el gráfico. Ese criterio es que el pago de los compromisos vigentes se puede hacer con los activos disponibles en cada momento del fondo.
Entonces, eso traducido matemáticamente es la ecuación que está debajo. Entonces, para entender también para después cuando revisen el informe. Si bien uno podría decir, esto es sustentable porque los ingresos son mayores los egresos, nosotros lo que hacemos a través de esta fórmula es pedirle al fondo que los pagos vigentes, o sea, los activos disponibles puedan comprometer los pagos vigentes que tiene que hacer el proyecto. Claro. Y eso despejando esta ecuación, llegamos a una medida de sostenibilidad que básicamente, si este ST es mayor a 0, el fondo es sustentable en el largo plazo. Si es menor a 0, el fondo no es sustentable en el largo plazo. Esto también es importante, que son las medidas que le imponemos al fondo en el largo plazo de sostenibilidad. Y además tenemos, en la siguiente lámina se resumen estos elementos de consideración de sustentabilidad. Entonces, primero, nosotros hacemos una aclaración o una mayor exigencia en la forma de medir la sustentabilidad, que es como les explicaba recién. Luego, en la rentabilidad que se considera para el fondo, y luego en las condiciones de sustentabilidad del fondo en el largo plazo. Acá esta última también es importante porque ese S que les mostré no solamente nos interesa que en el largo plazo sea positivo, sino que cada vez el S en el año T, por decirlo de alguna manera, sea menor al S en el año T más 1. O sea, que siempre sea más positivo en el largo plazo y sobre todo en el periodo final de evaluación del fondo. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros vemos que el S es positivo en el año 100? No solamente nos interesa que en el año 100, si bien el periodo de evaluación razonable es el año 100, también nos interesa que en el 101 sea positivo. O sea, ¿cómo uno garantiza eso? Es que al final sea crecientemente positivo ese S de sostenibilidad. Entonces, en la lámina siguiente está lo que les resumía recién. Matemáticamente se explica como de esta manera, pero básicamente aquí en idioma matemático estamos diciendo que a medida que avanza el tiempo, el S tenga una derivada positiva, o sea que vaya siendo positiva en los periodos superiores de tiempo. Acá quizás, para ver bien este punto, en la siguiente lámina, o siguiente. Este es el criterio del S. Acá está el S, y acá observamos que el S es positivo al 2100 de 14%. Entonces, una manera es decir, al 2100 la medición de sustentabilidad es positiva, entonces el fondo es sustentable. Pero nosotros lo que le estamos exigiendo es que en estos años, que acá no se alcanza a ver, pero estos últimos, por eso quisimos hacer este zoom, estos últimos 10 años, cada año se observa que el S es más positivo. Entonces, no es una curva que va como hacia abajo en sostenibilidad, sino que cierra en el periodo de evaluación hacia arriba. Luego, si podemos volver a la lámina el punteo de temas, o sea, de elementos de consideración de sustentabilidad. Está acá, la última consideración de la sustentabilidad tiene que ver con la estructura poblacional que se utiliza, porque efectivamente como yo les dije al principio de la conversación, lo que haga cada individuo en cada momento de tiempo es importante, y ahí nuestras consideraciones también son más bien conservadoras. Y si uno mira después el gráfico de población con respecto a la población modelada dentro de este ejercicio y la población de proyección CLAE, observa que nosotros tenemos nuestra población modelada es la línea azul, la población modelada es la línea roja. ¿Por qué nosotros tenemos una población, una mayor población? En realidad nosotros tenemos una mayor población
más de mayores de 65 años, lo que hace que la tasa de dependencia del fondo, estamos diciendo que la va a utilizar más gente que la proyección de CELADE. ¿Por qué? Porque estamos en el supuesto, tenemos una tasa de mortalidad menor que la del CELADE. O sea, hay más gente que después de los 65 años va a utilizar esto. Esto también es un criterio para ser más estrictos con respecto a la sustentabilidad del fondo. Nosotros también podríamos hacer esto solamente con la población de CELADE, pero lo que nos va a dar es que la diferencia de rentabilidad o la holgura de rentabilidad va a ser mayor, o sea, nos va a dar que el fondo es más sustentable de alguna manera. Pero quisimos hacerlo así y que en el cálculo oficial sea así para poder ser más estricto con la sustentabilidad en el largo plazo. Entonces, luego tenemos la última, la siguiente lámina, que creo que ya la expliqué, pero la siguiente tiene que ver con como conclusiones. Primero, que la rentabilidad requerida del fondo en el largo plazo es de un 3,9 para sustentabilidad. Entonces, si nosotros volvemos al gráfico que yo dije que era como el más relevante, que era con los varios colores, aplicando todos estos criterios, considerando una tasa del 2%, este modelamiento, esta rentabilidad esperada del fondo es del 3,9 en el largo plazo. Si es del 3,9, esto es un fondo sustentable. Como vimos durante la presentación, el fondo incluso podría, según el endowment y el modelo de endowment que está propuesto en el proyecto de ley, podría llegar al 4,5%, pero nosotros no hicimos ningún cálculo exigiendo un 4,5% de sustentabilidad del fondo para ser más conservadores, sino que y por otra parte también, si nosotros hiciéramos el criterio más básico y que a nuestro juicio no sería correcto, pero si nosotros ocupáramos el criterio más básico de sustentabilidad, el fondo necesitaría una rentabilidad del 2,6%. Pero finalmente, por los criterios que nosotros nos pusimos, la rentabilidad requerida en el largo plazo sería del 3,9%. Ahora sí puedo volver, disculpa, a la última lámina. Se espera que el fondo pueda rentar más que eso. Como les decía, podemos llegar al 4,5 con la estructura que tiene, pero la rentabilidad exigida del fondo es 3,9. Y también, que es una pregunta que ha sido motivo de pregunta en otras ocasiones, en el escenario del 2% de rentabilidad colectiva, con la configuración de los beneficios que tenemos en este proyecto de ley, el nivel de ahorro necesario del fondo alcanza cerca de un 35% del PIB. Y ahí en la última lámina se observa cómo va aumentando el valor del FIP como porcentaje del PIB a través de los años. Eso, presidente. Igual hay más láminas como con algunos anexos y también preguntas quizás más específicas. Ok, le damos las gracias a la directora de presupuesto. Ministro, ¿esa es la exposición del Ejecutivo? Muy bien, le damos las gracias a la directora, una exposición bastante más técnica que las anteriores y muy numérica, así que se ofrece la palabra. Yo tengo una pregunta. Dale tú. Bueno. Yo tengo la siguiente, tengo un conjunto de preguntas, ¿no? El proyecto señala que en el fondo solidario le llamamos, ¿no? Fondo integrado de pensiones. El 70% de la cotización se anota en la cuenta individual y el 30% va a solidaridad, ¿correcto? Y esa cuenta nacional se le garantiza un 2%. Correcto, ¿cierto? Sin embargo, la tasa
real que se calcula por lo que nos acaba de exponer es promedio 3,9%. Y por lo tanto, con esa diferencia se pagan los beneficios. Mi primera pregunta es, ¿qué pasa si esos supuestos finalmente no se dan? Y que finalmente, ya sea por lo relativo a variables del mercado de capitales, que no es 3,9, sino que es menos, variables demográficas, que los supuestos demográficos son distintos, o sea, son superados, son distintos en la realidad, o variables de tasa de cotización o cualquier otra, finalmente no dan los recursos. Y se produce un desajuste porque en el Excel y en los modelos las cosas funcionan. Entonces, el punto es qué pasa si no dan los recursos, ¿cómo se ajusta? ¿Cómo se ajusta el modelo? ¿Cómo se ajusta con déficit fiscal? ¿Eso no es sostenible en forma permanente? ¿Se ajusta bajando beneficios? ¿Se ajusta bajando capital? ¿Cuáles son las variables de ajuste que contempla el fondo? Primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuándo se paga el crédito inicial? Porque esto en régimen da un conjunto de beneficios, pero la idea es que a los actuales jubilados también le den los beneficios, por lo tanto, con esas plata hay que pagarlas. ¿Cuándo se paga y si se financia de la misma forma, con cargo al spread entre la tasa de mercado y la tasa y la tasa garantizada a las personas? Segunda pregunta. Y tercera pregunta, que a lo mejor no es tanto del modelo de financiamiento, pero es más del modelo institucional. ¿Cuál es la fortaleza institucional? De manera tal de que este fondo sea permanentemente un fondo y no por gobiernos futuros puedan ser utilizados para otras cosas. Y finalmente tomar esta plata para otro. Entonces son esas tres preguntas que yo dejo anotadas. Le damos la palabra al diputado Moreno. Adelante. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, al subsecretario y a la directora de presupuesto. Varias dudas sobre cosas que fueron hablando. Dijo por ahí que nunca se puede pretender que el fondo tenga una rentabilidad superior al 4,5. 4,5 antes de la entrega de beneficios, porque entendiendo que al final lo que le entrega la sustentabilidad al fondo es la diferencia entre lo realmente obtenido y lo que le anotan en la cuenta nocional. Eso es lo primero. Señalaba que los aportes individuales siempre se iban a contar al 2%. ¿Ese 2% se refiere a la cuenta nocional? Lo primero. ¿Y qué pasa si es que el fondo, porque habló de varios porcentajes, habló del 2,6, del 3,9, del 2,5. ¿Qué pasa si el fondo en general, que lo tienen esperado con un 4, si no me equivoco, 3,9, baja de eso? ¿Van a bajar también la rentabilidad esperada para poder hacer la sustentabilidad? Otra pregunta, la rentabilidad del fondo, la diferencia entre lo que se anota y lo que obtiene realmente, el punto de equilibrio de este fondo, porque en esa lámina que está en la página, no me acuerdo cuál es, del gráfico, yo creo que ahí está, como decimos en el campo, la madre del cordero. O sea, si eso no es sustentable, el incentivo está clarísimo para que llegue otro gobierno y prometa más y prometa más. Total, el siguiente paga la cuenta, que ese es uno de los grandes problemas que tiene, creo yo, esta reforma, porque en este gobierno se empiezan a pagar los beneficios, pero en los próximos se empiezan a cobrar, como es escalonado. Todos sabemos que tiene que ser escalonado, pero el incentivo también al próximo gobierno va a seguir escalonándolo de nuevo, y el que sigue también, y el que sigue también. Entonces, ahí está la madre del cordero en esto. ¿Cuáles son los supuestos de cotización, formalidad, salario, para llegar a ese gráfico que se ve tan bonito? Después, acá nos hablaron de toda la parte positiva. Nosotros como fiscalizador tenemos que tratar de ver la parte quizás negativa. ¿Bajo qué supuestos esto no se hace sustentable? ¿Bajo qué supuestos esto no se hace sustentable? Porque aquí nos están hablando de la sustentabilidad, que existe, que da, que los números cuadran. ¿Bajo qué supuestos esto no se hace sustentable? Eso uno. Después habló de un componente que era el S, que señalaba que la derivada, la tasa de cambio es positiva a lo largo del tiempo. Con una tasa de cambio positiva, eso quiere decir que en un futuro podríamos cotizar menos, dado que la tasa de cambio sigue siendo positiva constantemente, y tener los mismos beneficios.
Habló también después de que la rentabilidad del 3,9 es la requerida, es la que le están exigiendo al fondo para que sea sustentable. O sea, bajo el 3,9 ya empezamos a caer en... ¿Se empieza a comer el fondo? ¿O es lo que le están exigiendo al modelo en este caso? Y por último, un tema que va en la línea con lo que preguntó el presidente por su intermedio, señalaban que el Fondo Integrado de Pensiones llegaba hasta un 30% del PIB. El IPA, según diferentes análisis, va a manejar entre un 20 y un 30% del PIB. O sea, seamos conservadores, va a manejar un 20% y según los mismos datos de ustedes, el FIP va a manejar un 30%. ¿A ustedes les parece sano que fondos estatales administren el 50% de la economía, con todo lo que ello conlleva? Porque aquí no estamos hablando simplemente de que el Estado sea de tal tamaño, sino que aquí lo que estamos hablando es una estatización encubierta de la economía, porque los diferentes fondos, al invertir en empresas y tener cierta cantidad de acción y de manejo de la misma empresa, son capaces de poner directorios en la empresa, son capaces de tomar decisiones, y aquí lo que estamos haciendo es una forma encubierta de ir estatizando distintos actores privados, cuando muchas veces se dice que hay que potenciar la colaboración pública-privada. Entonces la pregunta va, ¿le parece sano que a través de fondos el Estado administre el 50% del PIB? Y, si no me equivoco, no, creo que eso era, si es que no se me... Gracias, presidente. Una precisión de su pregunta, para entenderla bien y para transmitírsela al Ejecutivo. ¿A usted no le parece que con fondos de los trabajadores el Estado nombre personas en los directorios? Mi punto es, el Estado, administrando un 50% del PIB con fondos de las personas y fondos de la rentabilidad, va a poder tener injerencia en muchas empresas. Porque hoy en día hay un tema que es cierto, que hay una cierta dicotomía o diferencia entre los mismos trabajadores que son dueños de los fondos y la AFP. Ahí yo creo que nadie se pierde en eso. O sea, hay una simetría de manejo de los fondos, hay una simetría de información, hay una simetría de poder en la toma de decisiones. Eso está claro. El punto es que le vamos a estar entregando el FIP, que lo va a administrar el IPA, finalmente va a ser algo muy similar. Le vamos a estar entregando a un administrador el 50% del PIB. Ese es mi punto. Okay. Que se va a regir muchas veces por criterios políticos, porque aquí no vamos a inventar la rueda. Hemos tenido el IPA es el administrador de las cuentas, pero finalmente lo que vamos a tener es que el IPA va a ser un administrador estatal y el FIP va a ser de administración estatal, que al final del día usted le puede cambiar el nombre, lo puede poner en edificios diferentes, todo el cuento que quiera, pero va a tener un administrador estatal que va a tener el 50% del PIB. Sí, no, lo que él está señalando es que si el gestor estatal tiene el 35% del PIB por este lado, más lo que capte por del 10%, va a tener el 50%. Esa es un poco la línea de pregunta. Esa línea de pregunta. Ok, se ofrece la palabra. Diputado Saborno. Primero, presidente, decirle que a mí me extraña mucho, primero, las declaraciones del ministro de Hacienda en un programa donde dijo que esta comisión estaba tratando de retrasar la discusión. Y cuando se le cita a esta comisión no está aquí, porque no está aquí, para que lo sepa la gente que no está viendo, ni siquiera está la subsecretaria de Hacienda. Entonces yo perfectamente podría haberle impedido que esta sesión se hiciera, porque nosotros estábamos citados para escuchar al ministro. Entonces, primero yo le quiero dejar claro que nosotros tenemos la voluntad, pero pareciera que el gobierno no la tiene. Entonces yo le pido, presidente, que se haga una sesión con el ministro para tratar este tema, para poder hacerle preguntas, porque, claro, la directora de presupuesto con la mejor de las voluntades nos puede contestar, pero nosotros queremos escuchar al ministro que se comprometió a estar aquí, por lo demás se comprometió él mismo, ¿no? Eso es una primera cosa. Una pregunta, directora, por su intermedio, presidente. Primero, yo coincido con las preguntas anteriores, así que no voy a redundar en ellas. Yo tengo un serio cuestionamiento respecto a la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, pero no voy a redundar en eso. Así que la pregunta es, ¿a cuánto asciende la deuda que ustedes estiman del FIP? ¿Y cuál es el plazo de pago de esa deuda? Justamente por lo que decía el diputado que me antecedió, porque
en el largo plazo nadie va a querer pagar la deuda. Y también respecto de qué fórmula ustedes estiman que es mejor para la formalización, porque obviamente esto depende también de un elemento ¿cómo decirlo? Un elemento demográfico, ¿cierto? Pero también respecto de quienes cotizan. Así que me gustaría que profundizar ahí. Y respecto de los conflictos de interés del Estado, es bien evidente lo que aquí va a ocurrir cuando uno hace un análisis del proyecto y se va dando cuenta de aquí yo tengo anotadas algunas cosas. Por ejemplo, el Estado va a seguir siendo, para que los colegas lo sepan, el principal oferente de los instrumentos de renta fija, que va a adquirir este propio IPA. Y también, a la vez, va a ser regulador a través de la Comisión del Mercado Financiero, ¿cierto?, y la Superintendencia de Pensiones. También el Estado, a través de este IPA, va a tener injerencia directa en la administración privada, donde se invertirán a través de directores, como decía el diputado, también nombrados por ellos, porque obviamente ellos van a tener una importante inversión en estas empresas, por lo tanto van a tener derecho a nombrar directores. Por lo tanto, vamos a hacer que el Estado crezca aún más, en consecuencia que la gran mayoría de los chilenos quiere absolutamente lo contrario. Entonces, nosotros pensamos, presidente, que esta institucionalidad del IPA es bastante débil y obviamente se va a caer en un riesgo de capitalismo clientelista, porque las empresas les van a tener que caer fantástico al gobierno de turno para poder hacer, cierto, que el Estado le compre sus papeles, les invierta y ponga sus recursos en estas empresas. Entonces, esa relación a nosotros nos parece bastante perniciosa y por eso hacemos la advertencia del poder que va a tomar el Estado con una gran cantidad de recursos en los bolsillos. Y también, por último, presidente, aquí podríamos estar hablando ahora, este es un tema que yo creo que es uno de los principales debilidades del proyecto, pero inicialmente el FIP se va a endeudar a cargo de las cotizaciones futuras, por eso le pregunto cuál es el tiempo y cómo va a quedar eso definido claramente de que se van a hacer cargo los próximos gobiernos, eso cómo lo vamos a dejar zanjado para que ninguno diga no lo vamos a postergar. Y segundo, el mayor ahorro del cotizante del 6% se va a relativizar de mi punto de vista, porque parte de estos recursos no van a ir al mercado de capitales, sino que van a ir justamente a pagar deuda. Y eso va a ser durante varios años. Entonces, ahí tenemos un problema también de cómo le vamos a responder a los trabajadores al estar pagando deuda anterior, ¿cierto?, para que funcione debidamente el sistema. Eso, presidente, gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra palabra. ¿Te faltaba una parte? Diputado Moreno, ¿y cerramos? ¿Alguna otra palabra? Ya. ¿No? Gracias, presidente. Se me había olvidado solamente una pregunta. El aumento del tope imponible se hace inmediatamente para el 6% que va al FIP. ¿No les parece acaso eso un impuesto encubierto para todas las personas? Porque el otro aumento de tope para el 10,5% se va haciendo de una manera escalonada, sin embargo el aumento para el FIP se hace inmediatamente y quienes van a pagar ese aumento de tope van a ser precisamente los que son, digamos, acreedores netos en este fondo integrado. Gracias, presidente. Adelante, diputado Sobrón. Disculpe, presidente, que aquí tengo anotado tanto cosas, se me armó un desorden en las anotaciones, pero también nos llama la atención lo que el proyecto haga respecto del nivel de riesgo que pueden tener las inversiones del Estado. Y con el proyecto lo que se puede hacer, en el fondo, lo que autoriza es adquirir instrumentos de deuda con peor calificación. Por lo tanto, vamos a tener niveles de riesgo más altos. Y en la ley se excluye la determinación de los porcentajes que se podrán adquirir de cada tipo de instrumento, dejando a la determinación administrativa del Banco Central o de la Superintendencia de Pensiones. El hecho de que la regulación se extraiga de la ley y se deje en manos de autoridad técnica, debidamente dependiente del gobierno, claramente, va a debilitar obviamente la igualdad y la seguridad de inversiones que estos fondos requieren. Entonces, nosotros lo que requerimos es
ahora una explicación respecto de cómo se va a garantizar, ¿cierto?, que estas inversiones se hagan en títulos que le den a los trabajadores la tranquilidad en el largo plazo de que van a ser sustentables. Gracias, presidente. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Diputado Leal. Sí, presidente, una pregunta bien simple. ¿Cuál es la opinión respecto de cómo compatibilizar el objetivo al final, que es generar mejores pensiones en el corto, medio y largo plazo, con el de garantizar el crecimiento del fondo de manera de proteger a las futuras pensiones? Porque el proyecto, lo que hemos escuchado hasta acá, los expertos, es que no hay muchos incentivos a que entren nuevos cotizantes, a cómo enfrentar los 3 millones de informales. Entonces, ¿cómo se compatibiliza poder garantizar para el medio y largo plazo buenas pensiones si no aumenta de los ¿Cómo se asegura el aumento de nuevos cotizantes al sistema? ¿Cómo se hace cargo de eso? ¿Qué cosa? Ok, muchas gracias. Estamos, ¿no? Diputado Giordano. Gracias, presidente. Bueno, lo primero que quisiera destacar y agradecer la presentación de la directora de DIPRES es básicamente la solidez que hemos visto en términos de la construcción del modelo y de la autoimposición de condiciones exigentes para la sustentabilidad, ¿no? Supuestos que son conservadores y que dicen relación, creo yo, y es importante destacarlo acá, con el trabajo serio que se ha realizado. Cuando recuerdo teníamos una presión constante porque estuviera el proyecto de reforma, ¿cuándo va a estar? Y creo que la espera da cuenta de que se trabajó muy seriamente en un proyecto bastante robusto. Yo quiero consultar, a propósito de reflexionar un poco de la consulta que han hecho por su intermedio, presidente, tanto el diputado Moreno como el diputado Sauerbaum, en torno a un supuesto riesgo que implicaría para la economía del país o para la estabilidad del país el hecho de que este sea un sistema administrado con una lógica pública, ¿no? Y ahí la pregunta, en realidad, para que quizás puedan ahondar, y es un poco de acuerdo a los datos que nosotros manejamos, más allá de que el 95% de los países contemplan mecanismos solidarios, es también un dato de la causa que el 83% de los países de la OCDE tienen una administración pública de los recursos de los sistemas de pensiones. Entonces, yo creo que es relevante para no levantar caricaturas, para que no parezca que acá se está inventando la rueda o generando un sistema extremo. Pedirle también al Ejecutivo si puede ahondar en torno a la experiencia comparada de cómo se administran en otros países los sistemas públicos en relación a la propuesta que el Ejecutivo nos ha traído al debate, porque creo que si no, este tipo de aseveraciones en torno a una suerte de peligrosidad por tener un sistema público de pensiones, que es algo que opera en la mayoría de los países, terminan generando caricaturas que quienes están viendo este debate al otro lado del canal de la Cámara o eventualmente por redes sociales podrían tener una impresión muy errada de lo que significa esta reforma de pensiones, que es un sistema mixto y que alinea con los principios de la seguridad social un derecho tan fuertemente anhelado como es a tener pensiones dignas. Así que eso, presidente, gracias. Muy bien, le damos la palabra al Ejecutivo. Ministra, no sé quién va a contestar. Usted. Muy bien, adelante, señora directora. Gracias. Gracias, presidente. Sí, yo voy a referirme también a las tasas, al préstamo. Y primero, quizás partir por decir que el ministro Marcel, de hecho, preparamos la presentación con él y lo que sucedió fue que tiene también paralelamente Comisión de Reforma Tributaria y la subsecretaria Comisión en el Senado del MEPCO. Entonces, ellos están ahora aquí, no solamente están en el Congreso, sino que están en votación de esos proyectos de ley en específico. Pero para aclarar que en ningún caso es que como no haya voluntad que el ministro venga o algo así, sino que más bien tenía votación de los otros proyectos de ley. Aquí, sobre el tema del préstamo, yo creo que si podemos ir a la lámina del gráfico, creo que lo más relevante, y aquí
Nosotros suponemos que existe efectivamente ese préstamo al inicio, y lo que para todos los ejercicios de sustentabilidad lo que estamos suponiendo es que este préstamo se paga acá el año 20 de implementación del fondo. Pero lo que creo que es bien importante notar es la densidad, el tamaño de este préstamo con respecto a la totalidad del fondo, y cómo al final este préstamo en el largo plazo no hace como mayor diferencia en términos de sustentabilidad. Según el proyecto de ley, se puede pagar en más de una cuota. De hecho, era algo que también quería recordar, que en el proyecto de ley, en el artículo 18º, se establece que este préstamo puede ser hasta por la cantidad de 450 millones de dólares. Acá estamos suponiendo que efectivamente es esa la cantidad, y para todos los cálculos estamos considerando los 450, pero eventualmente podría ser menor lo que se requiera. Los referidos recursos podrán ser reintegrados al Fondo de Reserva de Pensiones en un plazo que no podrá exceder los 20 años contados desde la fecha que se efectuó cada una de las transferencias, incorporando una tasa de interés equivalente, que también está considerado. Entonces, y también mediante un decreto del Ministerio de Hacienda se establecen los mecanismos, procedimientos y modalidades para realizar las transferencias y reintegros definidos en el artículo. Acá nosotros estamos efectivamente considerando solamente una cuota al final del periodo, o sea, con mayor nivel de intereses por pagar o reintegrar al fisco, pero es para que se observe también lo que implica el fondo, o sea, perdón, el préstamo en la totalidad de los ingresos y los compromisos del fondo para pagar. Y todo esto también queda por ley, entonces no es como que el sistema luego puede decir no vamos a pagar esto, sino que también requeriría una norma legal para establecer. Y de nuevo, todos los supuestos de sustentabilidad están hechos como con el criterio más conservador con respecto a este préstamo. Luego, con respecto a las distintas tasas, primero decir que el 4,5 es lo esperado, pero no es el criterio de sustentabilidad exigido al sistema. O sea, no es lo que hace o no sustentable el sistema. Efectivamente, el 3,9 es la tasa de largo plazo que le da la sustentabilidad al sistema, y que y aún así, como si bien es una tasa como razonable, si uno lo revisa, no es como una tasa que uno no observe en el sistema de inversiones. Pero es clara, yo entiendo que la pregunta finalmente de los distintos diputados es ¿qué pasa si no alcanza el 3,9 en el largo plazo? Esa es como la pregunta final, porque ¿qué pasa si no alcanza el 4,5? El sistema igual da. ¿Qué pasa si no alcanza un 4? El sistema da. El tema es qué pasa con el 3,9, cómo simplificar esa pregunta. Y ahí le voy a pedir también al Ministerio del Trabajo, porque hay ajustes institucionales que va haciendo el sistema. No es como, esto no está, el 3,9 no es parte del articulado, ni mucho menos, sino que más bien el sistema, y eso es lo importante a revisar en el proyecto de ley, tenga lo suficiente arreglos institucionales que permita ir haciendo ajustes al sistema si es que pasan, a pesar de tener todos los supuestos lo más conservadores posible, a pesar que el 3,9 es una tasa absolutamente conservadora. ¿Qué pasa si por alguna razón no se cumple? Y ahí el sistema tiene maneras de resolver ese tipo de temas. Lo mismo pasa con la gestión de riesgo, o más bien las inversiones que puede hacer el ente, que también es una política de inversiones sugerida por la Superintendencia de Pensiones, revisada por el Ministerio de Hacienda, y lo que está propuesto aquí efectivamente es la manera que más se puede maximizar esa rentabilidad en el largo plazo, que según la experiencia internacional son mediante la creación de este endowment. Eso porque creo que la mayor parte de las preguntas también tiene una lógica quizás más institucional, y ahí no sé si la ministra o el subsecretario
¿Quieres complementar algo, Leo? Muy bien, gracias a la directora. Señor subsecretario, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. ¿Le puedo interrumpir antes que...? Perdón, disculpe. Presidente, sí, lo que pasa es que al menos aquí hay 2 diputados que salimos sorteados en la comisión, en la acusación constitucional contra la ministra de Justicia. ¿Pero qué es acá, Y tenemos que constituirnos a las 10. ¿Ya? Entonces, no sé si el periodo de votación, si alcanzamos a... No, no hay votación hoy día, no hay nada que votar. Ya, se vio que votar. Pero vamos a volver. Ahora vamos a tener. Estudiando la acusación, casi amaneciendo. Vaya estudiando más, Eso, permiso. Gracias, presidente. Partiendo por sus 2 preguntas, la primera es qué pasa si los supuestos no se dan y el tema de la fortaleza institucional. Son 2 preguntas sumamente relevantes, son las preguntas que es necesario tener claridad para efectos de determinar si los diseños son o no los correctos. Efectivamente, el modelo de la DIPRES está construido sobre la base de supuestos extremadamente conservadores, pero así todo podrían no darse esos supuestos conservadores y los mecanismos de ajuste están establecidos en la ley. El primero, en el evento que la tasa de interés efectiva del FIP del 3,9, hay un margen para absorber, pero en la medida que bajara en forma relevante, el primer mecanismo de ajuste es la tasa de interés que se acredita en las cuentas de las personas. Es más o menos lógico, ¿no es cierto? Si yo tengo menos ingreso por el lado de los intereses, el primer mecanismo de ajuste es la tasa de interés que se acredita en las cuentas de las personas. ¿Por qué? El 2. ¿Por qué? Porque en la medida que yo baje esa rentabilidad, lo que va a pasar es que los pagos futuros que va a tener el Fondo Integrado de Pensiones van a bajar también, los pasivos van a bajar. Ese es el primer mecanismo de ajuste. Ahora, el proyecto también se pone en el escenario en que eso sea insuficiente, porque igual hay un límite. No se puede bajar demasiado la tasa de interés que se acredita en las cuentas de las personas, porque estaríamos perjudicando en demasía las futuras pensiones de las personas que se le está acreditando una rentabilidad. Y en ese evento opera la fórmula de ajuste automático, que fue la que sacamos del caso de Canadá y de Suecia, donde en ese evento el IPA, junto con después de la revisión de la SUPEN, propone al Ejecutivo ajustes paramétricos que tienen como propósito no afectar los beneficios de los pensionados que existen en ese momento. Y por ende, en la medida, y el Ejecutivo está obligado a enviar al Parlamento una propuesta que tiene un plazo no más allá de 4 meses de ajustes paramétricos. En la medida que el Parlamento y el Ejecutivo no se pongan de acuerdo respecto de esos ajustes paramétricos, que puede ser una mayor tasa de cotización o un cambio en la edad jubilatoria o una combinación, el IPA queda facultado para rebajar beneficios a los pensionados que estén en ese momento. ¿Para qué? Para no seguir bajando la tasa de interés nacional y que no todo el peso del ajuste recaiga en las futuras generaciones. Ese es el mecanismo de ajuste. Respecto de la fortaleza institucional, este es un tema fundamental y el fondo de reserva, el Fondo Integrado de Pensiones, hay que recordar que no está a cargo de los gobiernos de turno y no tiene nada que ver con los gobiernos de turno. La fortaleza institucional está dada por un consejo, en primer lugar, que es autónomo de los gobiernos de turno, que está nombrado de manera más o menos con algunos matices a cómo se nombra el Consejo del Banco Central o de la CMF, que son perfeccionables, todo lo que se puede hacer para fortalecer esa autonomía institucional se puede hacer, pero hoy día nosotros entendemos que está bastante separado. Lo segundo
estos consejeros del IPA, a diferencia de la CMF y del Banco Central, responden con su patrimonio en el evento de que no sigan su mandato. O sea, si empiezan a hacer cosas, por ejemplo, por su intermedio, presidente, una inquietud de los diputados y diputadas me parece válida, empiezan a comprar papeles que no responden a estrictos criterios de rentabilidad-riesgo, de maximizar el retorno de los fondos, ellos tienen que responder con su patrimonio. Y es importante, por ejemplo, hoy día existe el Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilidad Económica, el FES, y Social, que también son fondos públicos grandes, y eso están a sola firma del ministro de Hacienda, su uso. Aquí el ministro de Hacienda respecto a estos fondos no tiene nada que decir, y estos fondos ni siquiera están en las cuentas fiscales, a diferencia del Fondo de Reserva de Pensiones y del FES. Y además están todos los criterios de supervisión de la Super de Pensiones, del Banco Central y del Consejo Técnico de Inversiones. Esto para decir que nosotros creemos que hay una gran fortaleza institucional y están mucho más blindados que los actuales fondos que maneja el Ministerio de Hacienda, pero que es perfectible, totalmente abiertos a que se perfeccione. Hay una pregunta que está relacionada con el tema de si no es peligroso que el Estado maneje como el 50% del fondo y la influencia que puede tener en las empresas, que podrían entrar a pedirle, hacerle favores, ¿no es cierto?, a las empresas para que le compren los papeles. Y hay otro que está relacionado también. O que te obliga a comprar papeles del Estado. Claro, la respuesta a esto, de nuevo, está relacionado en parte con lo que hablamos antes, con la autonomía. El IPA no está manejado por los gobiernos de turno. Los gobiernos de turno no tienen incidencia, por lo que ya expliqué, en el IPA tiene un mandato muy claro y muy preciso, que es maximizar la rentabilidad de los fondos dentro de criterios de rentabilidad-riesgo razonable. El Estado ahí, el gobierno de turno no tiene incidencia en esa entidad. Insisto, si hay propuestas para fortalecer la autonomía, bienvenidas, las conversaremos. Lo segundo es que hoy día el Fondo de Reserva de Pensiones, los fondos de pensiones llegaron a manejar del orden de un 70%, 75% del PIB antes de los retiros, y se podría decir que la incidencia que tenían 7 empresas, 7 administradoras de fondos de pensiones en las decisiones, también era enorme. Era enorme, y alguien podría decir, las empresas emisoras también podían tener que quedar bien con las mesas de dinero de esas AFP para que le compraran los papeles. Hoy día lo que se está haciendo, ese poder se está repartiendo en régimen cuando el FIP llega a un 30% del PIB, más el recurso del 10% que maneje el IPA. En total podríamos estar hablando de cifras del orden de 140% del PIB, de los cuales en el supuesto que se hizo acá de que el Estado maneje el 50%, el otro 90% lo tendrían los privados, que haría más diversificado que hoy. Los criterios de elección de directores están claramente determinados por la normativa de la superintendencia, son accionistas minoritarios, digamos, y están en un listado de la superintendencia y el IPA tendría que seguir exactamente los mismos criterios. Dicho sea de paso, ningún funcionario público puede ser nombrado director en ninguna de estas empresas. Y lo último, cuando los directores de las empresas son nombrados, esos directores no responden ni al Estado ni al IPA. Su único papel es velar por el interés corporativo de las empresas en las cuales fueron nombrados directores. No tiene nada que ver con responder lo que le diga o no le diga el IPA. De nuevo, esos directores estarían incumpliendo la ley. El tema del aumento del tope imponible, efectivamente es inmediato para el FIP y no para el 10%, pero recordar que en el caso del FIP la cotización va subiendo en 6 años.
Entonces es inmediato, pero es chiquitito el monto del aumento. En cambio, hoy día ya tenemos completa la cotización del 10 y por eso se hace gradual. Eso es un poco la explicación. Igual hay una gradualidad en la medida que la cotización de los empleadores va subiendo en forma gradual, a pesar de que sube al 100%. Y en la preocupación de que el Estado efectivamente no se dedique de que el IPA no se dedique a financiar el Estado, se regula con límite a los conflictos de interés, tal como se regula hoy día que las AFP, que son parte de grupos económicos, no se dediquen a financiar y a comprar puros papeles de las empresas a las cuales pertenecen esos grupos. Eso se hace con normas de límite de regulación de conflictos de interés que se pueden aplicar en la misma medida y se debieran considerar para el caso del IPA. Y el tema de que las inversiones del IPA queden sujetas a normas administrativas es igual para los IPP, ¿eh? No es que haya normas diferenciadas, queda sujeto a normas administrativas tanto para los IPP como para el IPA. Ahora, el hecho de que queden a normas administrativas no significa que no va a haber un marco jurídico sólido y blindado para que esas inversiones se hagan con los criterios adecuados. Eso, presidente, por mi lado. Sí, yo antes de darle la palabra a la diputada Sandón, el diputado Durán, que tuvo que salir, dejó una pregunta: si la IPRES tiene una estimación del pasivo que está asumiendo el Estado con este sistema. Bueno, ya lo dijo la directora, hasta 450 millones de dólares. Pero fue una pregunta que no sé cómo interpretarla. ¿Cuántas veces más grande es ese pasivo por la acumulación de saldos en cuentas nacionales respecto al tamaño de los ahorros del FIP? No está el diputado Durán para explicarlo, pero las cuentas nacionales no son un pasivo finalmente. Si lo son, ok, para que lo anotemos, para que lo... diputado Sandón. Gracias, presidente. Bueno, saludarlo a todos, ya estamos terminando. Pero No, pero ya nos queda poquito, ¿no? Las regulaciones siempre pueden cambiar, y eso es la duda que uno tiene en este camino cuando estamos hablando algo tan largo plazo. Y justamente partimos conversando sobre los endowment, y que también están de alguna forma son manejados, tienen criterios técnicos, pero se manejan también de acuerdo a una regulación y una legislación. ¿Esa variable se ha considerado también? O sea, si me pueden explicar un poco cómo se considera, cómo se piensa que se va a manejar el tema del endowment con una posibilidad, no sé, de cambio, de regulación. Sí, lo que a uno le da terror es eso, en el fondo son también los cambios en el camino, porque hoy día estamos en un gobierno, pero después podemos estar 8, podemos estar en 4 gobiernos más, y cuando uno tiene todos los huevos en una canasta tan grande, es natural que surjan estas aprensiones. Entonces el tema del endowment también me gustaría saber cómo se va a manejar, dado que también está sujeto a una normativa. Gracias. Diputado Sauerborn. Dos cosas, presidente. Primero, bueno, yo tengo una diferencia ahí con el subsecretario de Fondo que tiene que ver con el rol que tiene el Estado. A mí no me cabe, digamos, en la cabeza que el Estado tenga que ser protagonista con un 50% del PIB y por eso nos llama profundamente la atención, pero bueno, son apreciaciones que seguramente no vamos a cambiar de opinión. Pero yo quiero hablar respecto justamente de la independencia que tiene que tener este ente estatal para poder tomar decisiones que no compliquen, ¿cierto?, los fondos finales de los trabajadores. Porque cuando uno lee el proyecto, uno se da cuenta que los nombramientos que se hacen son puros nombramientos políticos. O sea, no viene nadie del sistema privado a nombrar a alguien, son nombramientos políticos. Entonces, los nombramientos, por ejemplo, dice que los nombramientos del Senado no tendrán un quórum especial que incentive nombramientos técnicos, serán duplas. Entonces, obviamente, el cuoteo fijo, uno va allá y el otro va al otro lado. Será paritario. Nadie entiende muy bien por qué tiene que ser paritario una institución que se va a dedicar al tema de pensiones. Entonces, que a mí me digan que va a haber independencia en la toma de decisiones en donde el Estado no va a ser juez y parte, es muy complejo que eso pase, porque voy a tener miles de millones de dólares invertidos y yo tengo la Comisión del Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones,
un largo etcétera. Y para encima tengo nombrado, ¿cierto?, a varias personas en el gobierno. Algunos cargos duran más que el gobierno, efectivamente, pero son designaciones políticas. Por lo tanto, nosotros tenemos la seria aprensión de que esas designaciones terminen afectando finalmente las inversiones que se hacen y dónde se pone la plata. Esa es la discusión, subsecretario de Fondo. Yo también quiero complementar una segunda pregunta. Hasta ahora, cuando veíamos la separación de la industria, teníamos 3 luces amarillas para la discusión en particular. Uno respecto a las condiciones de competencia entre no el IPA, ¿cómo se llama el otro? El IPA. El inversor público respecto a los inversores privados. Otro respecto a los temas institucionales, que acaba de profundizar el diputado Sauerborn, y otro respecto a la eficiencia. Y ahí hay una propuesta del economista Engel de que se obligue a licitar. Pero han salido 3 adicionales en esta reunión. Una respecto a la captura política, respecto al tipo de inversión, pero también respecto al uso de recursos para fines no previsionales. Otra respecto a la concentración y otra respecto a las fallas en los parámetros y el sistema de ajuste. Las quiero mencionar porque yo creo que tienen solución regulatoria en la ley, no dejado de reglamento. Yo creo que tienen, pero lo peor que podemos hacer durante la discusión es no ponerla arriba de la mesa, porque yo creo que todas estas son efectivas. Mi pregunta tiene que ver con la última. El subsecretario nos señala que es sumamente simple. Si fallan los parámetros, el Estado, el gobierno, con el Parlamento de la época tienen que ponerse de acuerdo a los nuevos parámetros. No dijo que fuera simple, que estaba muy... ok. Retiro lo dicho, no que es simple. ¿Hay experiencia en el mundo que eso signifique bajar los parámetros o finalmente esto es costo fiscal? Para sincerar un poco qué es lo que está detrás, si es que hay falla finalmente. Porque ahí la pregunta del diputado Moreno es interesante. ¿Cuál es la tendencia de cada gobierno? Resolver el problema, no bajando los beneficios y chuteando para adelante la deuda. Y esa va a ser la tendencia. Entonces, pero a lo mejor la experiencia del mundo funciona distinto. Me gustaría saber cómo ha funcionado cuando fallan los parámetros. Si hay ajuste que sea distinto al mayor costo fiscal con cargo al gobierno siguiente, porque me imagino que es la tendencia de todo gobierno. Entonces tenemos las preguntas del diputado Durán, de la diputada Sandón, del diputado Sauerborn y la mía, y vamos cerrando por la hora. El Ejecutivo, ministra. Por su intermedio, presidente. En primer lugar, complementando la ronda anterior de preguntas, la verdad es que las AFP manejan el 60% de fondos que son equivalentes, o sea, de fondos previsionales que son equivalentes al 60% del PIB. Y por cierto, no veo preocupación respecto del ejercicio de esa concentración de poder dentro de las palabras del parlamentario, en particular por su intermedio el diputado Moreno. Pero además quisiera señalar que yo creo que es bueno poner en común la experiencia que Chile ha tenido. Y a propósito de las legítimas consultas que aquí han aparecido, quisiera señalar que a través del Banco Central, con la inversión de los fondos soberanos en distintos periodos que uno puede mirar, ¿cierto? Podría señalar que han estado la administración, en este caso de los fondos, por sobre el 50% del PIB. Entonces son experiencias que Chile ya ha tenido, que Chile ya lleva adelante, que a lo mejor pueden ser desconocidas para algunas personas, pero que evidentemente demuestran que con una robustez institucional y una autonomía adecuada se ponen los intereses donde deben ponerse. En este caso va a ser precisamente en que los fondos previsionales crezcan. En segundo lugar, así como la preocupación respecto de el régimen de fondos de inversiones, la institucionalidad pública, que también quisiéramos verla en torno a la institucionalidad privada, quisiera señalar que eso forma parte sin duda de un debate que es más particular. A nosotros hoy día como Ejecutivo nos asistía la convicción de que era muy importante poder poner en común con esta comisión la evaluación de sustentabilidad del Fondo Integrado de Pensiones, que tiene criterios muy conservadores, que busca garantizar, en base al principio de la sostenibilidad de los beneficios, propio de la seguridad social, que los beneficios que se paguen hoy día sean también los beneficios que se puedan garantizar en el futuro, y creo que en ese sentido la Dirección de Presupuesto ha dado cuenta de un informe que da las seguridades que se requieren. Pero solamente a propósito de las preguntas que aquí han salido,
quisiera señalar a los parlamentarios, por su intermedio, presidente, que dentro del título 11º del proyecto de ley viene un conjunto de normas regulatorias respecto de la custodia de las inversiones, las entidades de depósito de valores, los instrumentos en los cuales se puede invertir, la medición del riesgo, el comportamiento de las juntas de accionistas, incluso la clasificación de los instrumentos en los cuales se puede invertir. Y se establecen normas tales como que respecto de la composición de la cartera de inversiones, al menos cada 5 años la Superintendencia de Pensiones debe someter su consideración al Consejo Técnico de Inversión, al CTI, que hoy día ya existe. Además de considerar estudios externos, hacer los ajustes en materia de inversión que sean necesarios. En ese sentido, lo que quiero señalar es que mucho de este debate está contenido en el proyecto de ley, por cierto puede ser perfectible, enriquecido con el debate parlamentario, pero forma parte de un debate que es más particular y que sin duda es interesante tenerlo a la vista para no levantar temores sin fundamento, ¿no? No es intención del Ejecutivo que los fondos previsionales sean objeto de la captura de ningún gobierno, por el contrario. Lo que ha sido el objetivo es que podamos hacer con esto un nuevo diseño de carácter institucional, más cercano a la seguridad social, ponderado, mixto, y sacar este monopolio privado que han tenido la AFP, en la cual han ejercido, ¿cierto?, el monopolio económico sobre fondo equivalente al 60% del Producto Interno Bruto en Chile. Requerimos mejorar las pensiones y para eso creemos que el proyecto tiene una robustez bastante relevante. Hay varias preguntas que son bastante precisas. Yo creo que una que abordó muy sustantivamente el subsecretario es algo que no solamente está desarrollado en el articulado, sino que en el propio mensaje. ¿Qué pasa con la sustentabilidad del fondo en el futuro, con el pago de los beneficios? Y cuando expusimos esta comisión el proyecto de ley, precisamente hicimos referencia a que esto se levantó de prácticas internacionales, en particular de Canadá. Entonces hay harto tema, harta preocupación que se reitera y que creemos que podemos ir abordando con toda la apertura al diálogo posible en el proceso legislativo particular. Eso por mi parte, señalar sí que sin duda toda la discusión que venga nos parece que es muy interesante tener a la vista, por ejemplo, el elemento de la concentración que usted plantea, pero desde una perspectiva integral. No solo de aquellos que piensan que el Estado no debe estar en la seguridad social, sino que también de cómo se compone la seguridad social en el resto de los países y cómo debiéramos avanzar en Chile para que todo no siga en el monopolio de las AFP, que es lo que nos ha pasado estos 40 años. Gracias, presidente. En relación a la pregunta de la diputada Sandón, efectivamente el tema del endowment está en la ley, los instrumentos, operaciones y los tipos de contratos en que pueden invertir. Solo recordar que los endowments surgen de estos temas de la universidad, donde se le va como una donación y entonces opera a perpetuidad y solo te puedes gastar los intereses, por su intermedio, presidente. Y claro, y básicamente tienen como objetivo, invierten en instrumentos de más riesgo, porque como son a largo plazo y no hay gente que esté entrando y saliendo, normalmente aspiran a rentabilidades bastante más altas que un fondo de pensiones normal. Hay reglas de inversión y por eso son muy distintas las reglas de inversión para el 10.5 y para el 6, porque tienen propósitos distintos, pero todas están reguladas por toda la institucionalidad que ya mencionamos. Recordar que en el CTI hay un miembro elegido por el presidente del Consejo Técnico de Inversiones, por el presidente de la República, uno por el Banco Central, uno por la CMF, 2 académicos. Toda esa institucionalidad se mantiene y todo el régimen de inversiones del IPA también está regulado en la ley y además tiene que ser aprobado en base a riesgo por la Super de pensiones. Yo en lo personal, presidente, muy contento con este debate porque creemos que son las preguntas relevantes y todo lo que sea fortalecer la autonomía y recibir propuestas, bienvenidas. ¿Lo de las cuentas nacionales si son pasivos o no? Sí, lo de las cuentas nacionales efectivamente se acumula, es un pasivo que tiene que pagarse en el futuro y el indicador, una de las curvas que mostró la directora ahí en el gráfico, llega del orden de 15 veces casi el tamaño del fondo de reserva
respecto de las pensiones que anualmente hay que pagar. Esa es la relación de respaldo entre el tamaño del fondo y el pasivo anual pagado en pensiones año a año. Y por lo tanto son medidas de sostenibilidad bien fuertes. Respecto del tema que usted plantea, presidente, es un tema el tema de si se pueden o no bajar los beneficios. Hay todo un capítulo del Pension at Glance de 2021 donde nosotros revisamos la experiencia y sacamos la regla de ajuste. Se puede perfeccionar. Ahora, no efectivamente, no nos pisemos, como dice el dicho popular, la capa entre superhéroes. El tema de bajar beneficios es complejo. Es complejo, claro. Es complejo bajar beneficios para cualquier entidad. Pero es más complejo, primero, cuando hablamos de entidades que son de beneficios definidos. Aquí no hay beneficio definido, eso marca una diferencia. Y segundo, el IPA no está financiado con cargo al presupuesto fiscal. Por lo tanto, si no alcanzan los ingresos esperados para pagar los beneficios, aquí no puede entrar el fisco a poner plata. O se ajustan los parámetros o se baja el beneficio. Pero claro, si esto en el APA es de financiamiento fiscal, el IPA no es de financiamiento fiscal. Entonces, el IPA, claro, pero el APA no paga beneficios. Entonces, eso es lo que ocurre. Por eso que esto o se ajustan los parámetros o se reduce la tasa de interés, con lo cual bajamos las pensiones futuras, o se bajan los beneficios a los actuales pensionados. No hay más, presidente. Eso por mi lado. Ministra. Disculpe, presidente, es que creo que el subsecretario dijo algo que es súper relevante, que quede claro. El proyecto de ley contempla garantías, que son 0,1 por año cotizado. Cuando señala que no hay beneficios definidos, entendemos que lo señala porque hay una preocupación respecto de la sustentabilidad del fondo. Precisamente lo que la directora de la IPRES vino a explicar fue las reglas de la sustentabilidad del fondo, que son del todo conservadoras. Y lo señalo que no hay beneficios definidos, aun cuando dentro de la seguridad social existen los sistemas con beneficios definidos, porque económicamente no dan para poder establecerlos de esa forma. Por ejemplo, en las cajas de previsión vigente que hoy día tenemos, el financiamiento es cercano al 90% estatal, porque sus contribuciones no dieron para poder financiar las tasas de reemplazo que tienen garantizadas. Y me refiero en particular a Capredena y DIPRECA, pero por otras razones además, porque tenían una carrera más corta, una cotización más corta, una base imponible más corta y un monto de cotización más bajo. Pero si uno lo ve, este proyecto busca precisamente garantías, asegurar, y las personas lo van a recibir no como una garantía a todo evento, en función de los años que cotizaron. Esa es la diferencia sustantiva, en función de los años que aportaron y que aporten. Entonces, hay aquí una preocupación absoluta porque estos beneficios puedan ser sostenibles en el tiempo o sustentables. Gracias, ministra. Solo una precisión respecto a algo que dijo al principio. Varios de los invitados que hemos tenido han señalado algo que a mí me parece que puede ser una buena máxima para el trabajo de esta comisión y la tramitación. Dice que se comparten objetivos, pero no necesariamente las formas que están siendo planteadas. Y en ese sentido, quienes hemos manifestado algún tipo de aprehensión respecto a cómo se resuelven los riesgos, en ningún caso estamos diciendo que el gobierno promueve esos riesgos, pero sí que tal como viene el proyecto, no nos convence y por lo tanto hay que buscar una forma distinta. Lo menciono a propósito de una molestia que usted planteó con otro diputado, no conmigo, pero creo que es importante tener eso presente. Tengo el deber de defender a todos los diputados de esta comisión. Adelante. Presidente, si me permite, porque como fue... Disculpas, Frank, cortito, diputado, disculpa. No me moleste así. Lo que pasa es que en el fondo lo que quiero manifestar es que de verdad que hay todo un capítulo entero, contundente, respecto de cómo se va a invertir, en qué se puede invertir.
como el proyecto es grande, yo sé que uno no necesariamente lo tiene presente en todos los debates, entonces por eso lo quería poner en común. Ahora bien, eso se puede perfeccionar y enriquecer y nosotros en eso tenemos disposición, pero no es que la ley no aborde los riesgos, no sé si me explico. De hecho, es sumamente, tiene harto detalle al respecto, eso. Por eso quería explicar un poco los mecanismos. Diputado Sauer. A ver, dos cosas, presidente. Bueno, nosotros la semana pasada aquí yo hice un comentario respecto a una tabla que teníamos respecto de los déficits fiscales que estaban produciendo los sistemas de pensión en otros países, ¿cierto? Y por eso tanta insistencia, ministro. Yo creo que ustedes entiendan que la duda que tenemos respecto de la sostenibilidad no es una cosa, no es para ser redundante, pero uno se asusta cuando ve las condiciones en las que se entregan las pensiones a los trabajadores en otros países, por ejemplo, en la cantidad de años cotizados, y después respecto de los déficits que eso va produciendo. Entonces, obviamente tenemos la duda. Y en último término, presidente, decirle a la ministra que, por su intermedio, que no nos mandemos mensajes por los diarios ni por la tele. Y yo se lo digo aquí delante de todos los colegas, nosotros queremos votar este proyecto cuando también tengamos alguna certeza de qué es lo que ustedes están dispuestos a modificar, porque si la votación fuera mañana, yo por lo menos votaría en contra, porque el proyecto no me termina de convencer. Entonces, yo le pido que adelantemos las conversaciones para que cuando se vote en general podamos todos votar tranquilos hacia dónde vamos, porque podemos votar en general afirmativamente y finalmente terminemos votando en particular en contrario. Entonces, para mí sería muy complejo hacer eso. Para mí, por lo menos, sería muy grave tener que votar a favor de un proyecto que no me convence con la esperanza de poder lograr algo en el futuro. Yo le pido que adelantemos las conversaciones, nosotros estamos disponibles todos los días para poder conversar. Gracias, presidente. Muy bien, cerramos, ministra. Yo creo que es importante lo señalado porque también nos va poniendo en una situación en la cual podemos enfrentar un debate con todos los elementos sobre la mesa. Entendemos como Ejecutivo que en 2 semanas más este proyecto se va a votar en general. Entendemos además que la idea de legislar lo que se vota es precisamente si vamos a abordar o no los temas de reforma a las pensiones más allá de los detalles. No tenemos ni un problema en conversar porque sabemos que requerimos los votos y lo hemos dicho aquí y por la prensa. Para tener una reforma previsional necesitamos tener una mayoría, pero también necesitamos avanzar y esto no se puede eternizar. Así que como Ejecutivo reiteramos, nuestro apoyo al calendario que se dio a esta misma comisión y por eso hemos estado también cumpliendo con los requerimientos que nos han hecho. Pero sería bastante, a nuestro entender, poco prudente que suspendiéramos o que aplazáramos, más bien dicho, la votación en general del proyecto porque sabemos que después de esto tiene que seguir una serie de hitos legislativos más. Entonces, no sé cuántos meses más tendrían que pasar para que algunos parlamentarios, como por su intermedio presidente, el diputado Sauerwein ha planteado, estuviera en disposición de empezar a votar la idea de legislar. Eso, recién. Diputado Sondón. Gracias, presidente. Bueno, un poco en la misma línea, quiero un poco reforzar la idea del diputado Sauerbaum, en el sentido de que, claro, que se hace un poco complejo siempre escuchar las palabras que vamos a perfeccionar o enriquecer. La pregunta es, ¿existe la posibilidad de que existan cambios? Porque en todas las exposiciones lo importante es buscar tal vez esa seguridad, porque ¿quién se va a oponer a que las personas tengan mejores pensiones? Y claramente, y aquí hay una buena intención de todo lo que el trabajo que ustedes han hecho. Lo que pasa es que a veces las miradas son un poco distintas, es cosa escuchar a todos los exponentes que en general están a favor, pero tienen varias cosas que incluso proponen cosas distintas. Entonces, una cosa es enriquecer, perfeccionar y otra cosa es cambiar. Entonces, la pregunta es si hay disposición para el cambio. Y lo otro es, perdón, ministra, por su intermedio, presidente, cuando al principio de su intervención habló de comparar este monopolio que se puede dar en los privados y este monopolio que se puede dar en el Estado, me surge una duda, porque en el fondo con los privados se puede fiscalizar, incluso pueden tener responsabilidades penales. Con el Estado va a suceder lo mismo, o sea, es muy complejo la fiscalización. Claro, que sea exactamente igual. Entonces también ahí hay un tema súper relevante, creo que no son 100% comparables, y entiendo el fondo, pero se miran y se tratan de forma distinta y
y no veo un IPS con una responsabilidad penal o lo que fuera, lo que se establezca. Sí, creo que ahí hay una pequeña diferencia. Ministra, y esta vez sí que cerramos. ¿Ah? Bueno, lo primero, para poner en común en el APA, en el administrador previsional, que esperamos que sea el Instituto de Previsión Social reforzado, no hay manejo de recursos. Yo en eso quiero ser sumamente clara. El administrador previsional autónomo, el APA, lo que hace es todo el backstage, el trabajo de oficina, el trabajo administrativo que hoy día hacen las AFP. Por eso es un servicio público. En el IPA, al igual que los IPP, es decir, en el inversor público autónomo y en el inversor privado, lo que va a haber son las mismas reglas, con la misma fiscalización, igual como existe hoy día, por ejemplo, con instituciones como el Banco del Estado, que compite y es fiscalizado de la misma forma que el resto de la banca. Yo creo que es importante fijar los marcos de la conversación. Nosotros estamos disponibles para eso, por su intermedio, presidente, señalarle a los diputados de Chile Vamos, con el objetivo que va quedando, con el objetivo, y en esto también quiero ser bien clara, yo creo que es bueno tener nosotros todos los marcos para saber bien en lo que nos podemos mover o no. Nosotros le presentamos a esta comisión el efecto que produce en la creación del Seguro Social en relación a mandar la cotización al 10%. Y si aquí hay intenciones de fortalecer, por ejemplo, la institucionalidad o cambiarla, o cambiar la forma de elección o el régimen de inversión, todo eso nosotros estamos disponibles para conversarlo. Los resultados en el aumento en el monto de las pensiones es lo que requiere, si alguien tiene otro modelo, cierta evidencia, porque algo en lo que no podemos perder de vista es que esto es para mejorar pensiones y necesitamos una mejora contundente. Entonces, este es el modelo que encontramos para aquello. Si alguien tiene otra propuesta, porque eso es lo otro, también para el diálogo político y para que procesemos también y podamos avanzar más rápido. Sería bueno también conocer algunas propuestas, porque en el fondo no es lo mismo decir, a mí no me gusta esto, no me gusta aquello, o me preocupa esto, que decir, en cambio yo propongo esto otro. Por eso yo planteo, presidente, y a nombre del Ejecutivo, con el subsecretario, la directora de la IPRE, que podamos avanzar en la idea de legislar. La verdad es que, sin duda, nadie va a pasarle máquina al otro, porque aquí se requieren acuerdos. Yo en eso les pido que también eso lo tengan en consideración. Hemos sido súper claros en eso. Y de hecho, en la misma entrevista por su intermedio, presidente, que no sé si es la que señala el diputado, pero la del domingo, así también lo expresamos. Porque, obvio, si los proyectos se aprueban con votos. Muy bien, muchas gracias, ministra. Agradecemos la exposición a la ministra de Trabajo, al señor subsecretario de Previsión Social, a la directora de Presupuesto y al asesor. Solo señalar que aquí lo que ha planteado el diputado Sauron, y entiendo que habla por todo Chile Vamos en eso, es que previo a la discusión, previo a la votación en general, se abra una conversación. A mí me parece que es imposible llegar a un acuerdo en 2 semanas de todos los temas, pero sí se pueden establecer un parámetro de conversaciones. Parámetros, y yo voy a hacer una propuesta en eso para ver si podemos ayudar, porque a mí me interesa que podamos avanzar, y así como nos pusimos de acuerdo en el procedimiento, que a rato fue tironeado, finalmente que nos podamos poner de acuerdo ahora en un procedimiento para el diálogo, que es como un procedimiento para el diálogo que nos dé la tranquilidad a todos de poder votar en general por unanimidad cuando hayamos cumplido la primera parte del procedimiento, que son las invitaciones y las 3 sesiones del Ejecutivo. No nos queda, la próxima sesión es hoy día a las 5:30 de la tarde, no está el diputado a la vez, sí hay varios en la sesión de la tarde. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.